en el corazón del planeta, donde el verde respira con una intensidad casi animal, late un pulso oscuro que ha permanecido inmutable durante millones de años. La selva amazónica no es un paraíso de postal, sino un teatro de supervivencia donde cada segundo cuenta, donde la belleza exuberante camufla intenciones mortales. Bajo el dosel impenetrable, entre raíces retorcidas y lianas que serpentean hacia la luz, existe un equilibrio tan frágil como letal. Aquí, depredadores ancestrales han perfeccionado el arte de la muerte con una precisión quirúrgica. Cada criatura que habita estas aguas turbias y selvas impenetrables porta consigo un secreto evolucionado a través de eras. Cómo convertirse en una máquina de supervivencia. El bosque respira con una violencia contenida, donde el silencio es engañoso y la aparente tranquilidad esconde dramas brutales de caza, territorios disputados y luchas por la supremacía. Bienvenidos a un mundo donde la naturaleza ha abandonado toda pretensión de clemencia, donde solo los más adaptados, los más implacables, consiguen ver otro amanecer. Bienvenido a Salvaje 360, donde la realidad supera cualquier ficción. En los próximos minutos, abandonarás la seguridad de tu hogar para adentrarte en el corazón palpitante de la Amazonía. Es el laberinto verde donde cada sombra acecha con intención mortal. Este no es un viaje ordinario. Es una inmersión sin filtros en el reino de los depredadores legendarios, criaturas que han perfeccionado el arte de la supervivencia durante millones de años. Desde las aguas negras donde acechan titanes silenciosos, hasta las copas de árboles donde muerte alada planea con precisión letal. Cada rincón de esta selva respira peligro. Aquí, la selva no perdona errores. Aquí, los depredadores no son villanos, sino maestros de un equilibrio tan frágil como fascinante. Prepárate para descubrir comportamientos que desafiarán tus límites, anatomías que parecen imposibles y estrategias de caza que revelarán por qué estos seres son considerados los reyes indiscutibles de la naturaleza salvaje. Cuando el sol se filtra entre el dosel verde de la Amazonía, una pregunta ancestral resuena en la mente de todo explorador. ¿Quién reina verdaderamente en este imperio de vida y muerte? Mientras la mayoría imagina al jaguar acechando entre las sombras o la anaconda enrollada en las ramas, la realidad es infinitamente más compleja y fascinante. En esta selva donde cada criatura porta un arma evolutiva perfecta, donde la depredación es un arte refinado durante millones de años, existe un cazador cuya supremacía desafía nuestras expectativas. Su dominio no radica en el tamaño o la fuerza bruta, sino en una inteligencia depredadora tan antigua como la propia selva. A lo largo de estos capítulos, desentrañaremos los misterios que rodean a los grandes cazadores amazónicos, exploraremos sus tácticas de supervivencia y descubriremos cuál de estas máquinas de depredación merece verdaderamente la corona de depredador número 1. Pero antes, te invitamos a reflexionar. ¿A quién temes más en la profundidad verde de la Amazonía? 9.000 kilómetros de aguas turbulentas serpentean a través de un continente que respira como un organismo vivo. El Amazonas nace en las alturas andinas, donde el hielo eterno alimenta arroyos que ignoran fronteras y descienden con furia primordial hacia el corazón verde de Sudamérica. Cada gota de lluvia que cae sobre esta cuenca inmensa, 5 millones de kilómetros cuadrados de vegetación impenetrable, escribe una historia de vida y muerte que se remonta millones de años atrás. Fue aquí, en esta vastedad sin igual,
donde la evolución orquestó su sinfonía más salvaje, modelando criaturas capaces de cazar en la oscuridad, de respirar bajo el agua, de atacar con una precisión letal que desafía la compasión. Los Andes no solo regalaron sus aguas al mundo, también regalaron un laboratorio perfecto, donde los depredadores más formidables aprendieron a reinar. En cada meandro fluvial, en cada selva clausurada por la penumbra, la Amazonía sigue siendo la cuna donde los imperios animales nacen armados de colmillos, veneno y hambre. Este es el epicentro de la depredación, donde cada criatura porta consigo millones de años de perfeccionamiento letal. Bajo el dosel verde de la Amazonía, donde la luz solar apenas logra penetrar, las aguas tejen un misterio químico que ha desconcertado a exploradores durante siglos. Estos ríos no son negros por la ausencia de luz, sino por la presencia de millones de moléculas de taninos, compuestos orgánicos liberados por la descomposición de hojas, troncos y materia vegetal que cae constantemente sobre la cuenca. Los taninos disuelven en el agua una invisibilidad casi perfecta, transformando estos cauces en espejos opacos donde la vida prospera en las sombras. Este fenómeno, lejos de ser una mera curiosidad visual, es la sinfonía química que orquesta la supervivencia de los depredadores más letales del planeta. En estas aguas oscuras, donde la transparencia es un lujo que nadie posee, los jaguares acuáticos, los anacondas y las anguilas eléctricas son soberanos absolutos. La oscuridad se convierte en su aliada más poderosa, permitiéndoles acechar sin ser vistos, atacar sin advertencia, reinar sin competencia en un reino donde la química misma ha conspirado para mantenerlos ocultos. En las profundidades de la Amazonía late un corazón salvaje, donde 4 titanes reina con dominio absoluto. La anaconda gigante, reina del agua dulce, serpentea entre las aguas oscuras con un cuerpo de casi 10 metros que aplasta todo a su paso, con una presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. El jaguar, príncipe de la selva, acecha desde las sombras con garras que atraviesan el acero, cazador solitario cuyo rugido hiela la sangre de cualquier criatura. Cocodrilo negro, ancestro primitivo de la muerte, aguarda inmóvil con ojos que brillan como carbones ardientes, capaz de permanecer sumergido durante horas. Y el delfín rosa, ese enigma acuático que desafía toda lógica, navega con inteligencia depredadora entre los ríos. Cazador invisible cuyas estrategias sorprenden incluso a los científicos. Estos 4 colosos no comparten territorio por casualidad. Son guardianes de un ecosistema donde cada mordida, cada zarpazo, cada emboscada escriben las leyes eternas de la supervivencia. Esta es su historia. Esta es su reino. En las aguas oscuras del Amazonas se desliza una criatura que desafía toda comprensión de lo que significa ser serpiente. Anaconda verde, la serpiente más grande de Brasil. La anaconda verde es puro músculo encarnado. Un torpedo de 10 metros cuya masa muscular alcanza los 250 kilogramos de fuerza bruta y silenciosa. Cada movimiento es una sinfonía de poder contenido. Cada ondulación del agua, un susurro letal que ninguna presa escucha hasta que es demasiado tarde. Su cuerpo, cubierto de escamas iridiscentes que brillan como joyas mojadas en la penumbra, no es simplemente grande. Es una máquina de constricción evolutivamente perfecta. Con una velocidad que contradice su tamaño masivo, la anaconda dispara desde las profundidades para envolver a sus víctimas en un abrazo mortal, donde cada respiración de su presa se convierte en la última.
Los investigadores han documentado casos donde un solo ejemplar ha dominado extensas secciones del río, comportándose como soberana indiscutible de su territorio acuático. No es velocidad lo que la hace suprema, sino la paciencia implacable de un depredador que comprende que en la selva amazónica el silencio es el arma más letal de todas. En las aguas negras de la Amazonía, donde la luz es apenas un recuerdo lejano, la anaconda reina como soberana absoluta de la oscuridad. Sus ojos, prácticamente inútiles en este abismo líquido, ceden su poder a un sistema sensorial infinitamente más sofisticado: las fosetas termorreceptoras que recorren su mandíbula inferior. Estos órganos extraordinarios funcionan como radares vivos, detectando los mínimos cambios de temperatura corporal de sus presas a través del agua fría y turbia. Cuando un pez se aproxima, la serpiente no lo ve, lo siente, como si percibiera el calor que late en cada músculo, cada latido del corazón de su víctima. Esta visión térmica convierte la anaconda en una cazadora perfecta, capaz de dirigirse con precisión quirúrgica hacia presas que jamás vislumbraría en las tinieblas absolutas. Su cuerpo musculoso se desliza silenciosamente, guiado por sensores que transforman el frío del agua negra en un mapa tridimensional de calor. Así, en un mundo sin luz, la depredadora serpiente ha conquistado el reino de lo imperceptible, transformando la ceguera en ventaja evolutiva. En las aguas turbias del río, donde la sombra y el misterio se entrelazan, acecha una de las depredadoras más formidables de la Amazonía, la anaconda. Con su cuerpo musculoso de casi 8 metros, esta serpiente constrictora se convierte en un fantasma acuático, esperando el momento preciso. El caimán, gigante de 4 metros, desciende confiado, ignorante del destino que lo aguarda. De pronto, como un resorte liberado, la anaconda embiste desde las profundidades. Sus mandíbulas se abren en ángulo imposible, capturando la cabeza del reptil. Enrollándose con precisión letal, la serpiente envuelve su presa en espirales inexorables, comprimiendo cada bocanada de aire, cada latido del corazón. El caimán lucha furioso, pero la constricción es imparable, matemática, perfecta. Minuto tras minuto, la presión aumenta, sofocando toda resistencia. La anaconda demuestra aquí una verdad ancestral. En la selva, el tamaño importa menos que la estrategia, que la paciencia y el poder silencioso del depredador supremo. En el corazón de la Amazonía, tras el festín más violento, comienza el verdadero acto de conquista de la anaconda: la digestión épica. Con su presa gigante tragada entera, la serpiente se retira a un rincón oculto, donde su cuerpo se convierte en una fábrica biológica de transformación. Durante semanas, quizás meses, su metabolismo lento trabaja en silencio, descomponiendo hueso, músculo y órgano, con una paciencia que desafía toda lógica de supervivencia. Cada gota de energía extraída de aquella bestia devora es un lujo para esta depredadora ancestral. Su estómago segrega ácidos tan potentes que erosionan calcio, mientras sus intestinos absorben nutrientes con una eficiencia casi perfecta. Durante este periodo de reclusión, la anaconda apenas se mueve, respirando lentamente, inmóvil como una estatua de escamas verdes. Este metabolismo extraordinariamente lento es su genio evolutivo. Le permite a esta serpiente titánica permanecer semanas sin cazar, sin buscar, sin arriesgar.
Un depredador que alimenta su hambre de la memoria de un banquete pasado, guardián de una victoria que continúa nutriéndola desde adentro. En las profundidades del río Amazonas, bajo el manto de vegetación que abraza las aguas oscuras, sucede uno de los milagros más formidables de la naturaleza: el nacimiento de hasta 100 anaconditas vivas. No es un acto de oviparidad, sino un acto de viviparidad radical, donde la madre serpiente retiene sus huevos en el interior de su cuerpo hasta que las crías alcanzan la madurez suficiente para enfrentar el mundo. Cada anacondita emerge completamente formada, lista para cazar, lista para sobrevivir. Los recién nacidos, de 30 centímetros de largo, son depredadores desde su primer respiro. No conocen la inocencia, solo el hambre ancestral que late en sus venas. La madre, exhausta tras gestar a una legión de serpientes, se retira sin protección maternal, abandonando a sus crías a su propio destino. En ese instante, comienza la verdadera batalla, hermana contra hermana, depredador contra depredador, en un ecosistema donde la supervivencia es el único ley que importa. En las profundidades de la selva amazónica, donde la penumbra perpetua reinan entre raíces ancestrales, existe un depredador cuya mera presencia redefine la idea del poder absoluto. Jaguar amazónico. El tercer felino más grande del mundo. El jaguar amazónico, ese felino colosal de pelaje salpicado de rosetas negras, encarna la perfección evolutiva convertida en músculo y instinto. Con más de 100 kilogramos de pura potencia contenida en su estructura corporal, cada movimiento es una sinfonía de precisión letal. Sus zarpas, garras de 7 centímetros afiladas como dagas de obsidiana, rasgan el aire con la certeza de quien nunca falla. Pero lo verdaderamente aterrador no es su tamaño ni su fuerza bruta, sino su inteligencia depredadora. El jaguar piensa como un ajedrecista del apocalipsis, calculando cada patrón de movimiento de su presa con la frialdad de un cirujano. No caza por impulso, caza por estrategia. No ataca al azar, ataca cuando la victoria ya está garantizada. En la Amazonía, donde cada criatura compite fervorosamente por sobrevivir, solo el jaguar descansa con la tranquilidad de quien conoce su lugar indiscutible en la cadena alimenticia. En las aguas turbias del Río Negro y en los senderos de tierra firme, existe una criatura que ha perfeccionado el arte de ser letal en dos mundos simultáneamente. El jaguar, el único depredador que domina tanto el dominio terrestre como el acuático, con sus garras afiladas como puñales y su mandíbula capaz de atravesar el cráneo del caimán. Este felino solitario es un maestro del acecho ambidextro. Cuando se sumerge, su cuerpo musculoso se convierte en un proyectil silencioso. Sus patas se transforman en aletas naturales, mientras acecha a los peces de escamas doradas y a los capíbaras desprevenidos. Pero su verdadera genialidad reside en la adaptación. Ajusta su estrategia según el territorio. En tierra, depredador de emboscada. En agua, cazador de precisión quirúrgica. Los indígenas lo llaman el espíritu del río, porque comprenden que esta bestia encarnada no obedece las limitaciones de la naturaleza. Ningún otro felino en el planeta posee esta versatilidad letal, esta capacidad de transitar entre dos reinos con la misma maestría mortal. En las profundidades de la selva amazónica, el jaguar se convierte en un maestro del silencio absoluto. Durante horas interminables, permanece inmóvil entre la maleza, observando cada movimiento de su presa con la precisión de un cirujano. Sus ojos amarillos penetran la penumbra, leyendo las costumbres del venado o del pecarí, anticipando cada paso antes de que ocurra.
Esta paciencia no es pasiva, sino un acto de depredación estratégica, donde cada respiración, cada latido, se calibra para el momento decisivo. Cuando la oportunidad emerge, el jaguar explota con una ferocidad devastadora. Sus músculos desencadenan una velocidad hipnotizante que la presa nunca alcanza a procesar. Una mordida quirúrgica en la nuca, acompañada por la presión de sus mandíbulas de 1000 libras, quiebra la espina dorsal en instantes. No es crueldad, sino perfección evolutiva. El jaguar ha perfeccionado durante milenios el arte de la muerte eficiente, transformando la paciencia en instrumento de supervivencia absoluta en la selva donde solo los más precisos logran subsistir. En las profundidades de la selva amazónica, donde la penumbra verde se espesa entre los troncos centenarios, existe un imperio invisible tejido con marcas de garras y advertencias sonoras. El jaguar, soberano indiscutible de estos dominios, patrulla metódicamente sus 50 kilómetros cuadrados como un monarca ancestral recorriendo el perímetro de su reino. Cada árbol estratégicamente arañado, cada huella dejada en el barro húmedo, constituye una declaración de posesión que otros depredadores comprenden instantáneamente. Pero es su rugido, ese gemido profundo que resuena a través del dosel de la selva, lo que verdaderamente define su autoridad absoluta. Un sonido tan primitivo y poderoso que paraliza a los rivales en su lugar. Un grito que atraviesa kilómetros de vegetación densa, como si fuera una proclamación grabada en el corazón mismo de la Amazonía. Durante la noche, cuando los sentidos del felino se agudizan, intensifica su patrullaje, marcando fronteras invisibles que ningún otro depredador se atreve a cruzar impunemente. Esta orquestación de dominio territorial no es mera agresión, es supervivencia, es estrategia. Es el lenguaje primal mediante el cual el jaguar sostiene su reinado indisputable en la selva más salvaje del planeta. En lo profundo de la selva amazónica, donde la luz dorada apenas penetra el denso follaje, una madre jaguar orquesta la lección más antigua de la supervivencia. Sus cachorros, aún con los ojos llenos de curiosidad ingenua, se reúnen alrededor de ella como estudiantes ante un maestro implacable. La depredación no es instinto puro, sino un arte que debe perfeccionarse a través de la repetición despiadada. Todo comienza con las presas pequeñas, insectos que zumban entre las ramas, lagartijas que se deslizan por el suelo mojado. Con paciencia felina, la madre guía los movimientos torpes de sus crías, mostrándoles cómo la velocidad debe casarse con la precisión, cómo el silencio es más letal que el rugido. Cada fracaso se convierte en lección, cada éxito en confianza renovada. Semanas después, los cachorros avanzan hacia presas más exigentes, roedores, aves desprevenidas, pequeños mamíferos que despiertan la verdadera ferocidad dormida en sus venas. La madre jaguar observa desde las sombras, lista para intervenir si el peligro acecha. Es una graduación brutal pero necesaria, donde cada joven depredador debe descubrir que la selva no perdona a los aprendices mediocres, solo a los cazadores perfectos. Cocodrilo negro, la especie de caimán más grande del mundo. En las aguas negras del Amazonas, acecha un coloso que desafía el tiempo mismo. El cocodrilo negro, un fósil viviente de 5 metros de largo y 800 kilogramos de peso puro. Durante 200 millones de años, esta criatura ancestral ha permanecido prácticamente sin cambios, perfeccionando cada aspecto de su anatomía
para dominar indiscutiblemente las aguas turbias que atraviesan la selva. Su cuerpo, blindado por placas óseas que brillan como obsidiana mojada, alberga una inteligencia predadora que trasciende el instinto primitivo. Con ojos que resplandecen amarillos en la oscuridad, acecha pacientemente en los meandros fluviales, donde el tiempo se vuelve eterno. Cada movimiento es calculado, cada respiración, una estrategia de supervivencia refinada por millones de años de evolución. Este depredador supremo no solo mata, orquesta la muerte con la precisión de un maestro que conoce cada variable del combate acuático. En el corazón de la Amazonía, donde la ley es la del más fuerte, el cocodrilo negro reina absoluto, recordándonos que algunos predadores jamás necesitaron cambiar porque alcanzaron, hace eones, la perfección del cazador. Bajo el espejo verde de las aguas amazónicas, una ingeniería de muerte aguarda en silencio. La mandíbula del cocodrilo no es simplemente un mecanismo de depredación, es una obra maestra de la evolución, capaz de generar 3.700 psi de fuerza destructora, cifra que rivaliza con la del legendario Tiranosaurio Rex. Cuando las mandíbulas se cierran, lo hacen con precisión letal, triturando caparazones de quelonios gigantes, aplastando huesos de mamíferos y transformando presas enteras en fragmentos consumibles. Esta potencia descomunal no es accidental. Cada fibra muscular, cada palanca ósea, ha sido perfeccionada a lo largo de millones de años para un único propósito: la captura con éxito. El cocodrilo es paciencia convertida en acción, un depredador que comprende que la victoria reside en la espera y que la muerte llega en un instante irreversible. En las profundidades del río, donde la luz apenas penetra, esta criatura ancestral permanece como recordatorio viviente de un tiempo pretérito, cuando los mayores del planeta dominaban la Tierra. Bajo la superficie del agua opaca, donde la luz se disuelve en tonos verdosos, el cocodrilo se convierte en piedra. Sus ojos, apenas asomados como periscopios amarillos, permanecen fijos en la orilla, 24 horas. Un día completo de inmovilidad absoluta, de respiración imperceptible, de paciencia forjada en millones de años de evolución. No es tortura, es arte depredador. Cada músculo contraído guarda energía como una ballesta preparada. Su metabolismo ralentizado transforma el cuerpo en una máquina de espera infinita, capaz de desafiar el hambre y el aburrimiento con una frialdad mental que ningún mamífero podría comprender. Entonces, el capibara se acerca a beber. El jabalí cruza el agua con paso cauteloso. En ese instante, el reptil despierta. Lo que parecía una roca muerta cobra vida en una explosión de potencia. Mandíbulas que se cierran como guillotinas, tornillos de la muerte que no sueltan. La paciencia ha sido recompensada. La selva reclama su tributo. En las profundidades cafés del río, donde la luz apenas penetra, acecha una bestia ancestral que perfecciona su técnica de caza durante millones de años. El cocodrilo negro, ese titán de 4,5 metros tonelada de músculo puro, ha transformado el agua en su arena de batalla. Su estrategia es devastadora. Permanece inmóvil, casi invisible, mientras calcula cada milímetro. Entonces, en una explosión de furia primordial, emerge. Sus mandíbulas de acero se cierran con una fuerza de 1.200 kilos por centímetro cuadrado, capturando a su víctima en un instante de horror absoluto. El depredador no mata por hambre desenfrenada, sino por eficiencia evolutiva. Con su presa atrapada, ejecuta el famoso rollo de la muerte, un giro vertiginoso donde gira sobre su eje longitudinal, desorientando y sofocando a su víctima bajo un remolino de burbujas y caos acuático. El río se tiñe de confusión.
Burbujas explotan en la superficie como último grito de resistencia. El cocodrilo negro, ese depredador perfecto, reafirma su dominio absoluto sobre las aguas amazónicas. En este teatro de vida y muerte, no hay segundas oportunidades. Bajo el manto de la noche amazónica, donde el agua espesa refleja la luna como obsidiana pulida, ocurre una transformación que desafía toda expectativa. El cocodrilo negro, ese depredador de fauces implacables capaz de despedazar búfalos de agua, se convierte en guardián apasionado de una nidada frágil. Con paciencia casi maternal, vigila cada huevo enterrado en la arena, su cuerpo monumental convertido en barrera viviente contra depredadores hambrientos. Durante meses, rechaza alimento y permanece inquieto, atento al menor sonido que pudiera amenazar su legado. Cuando los pequeños cocodrilos rompen sus cáscaras, la madre, porque así podemos llamarla, los transporta delicadamente en su boca repleta de dientes cortantes, llevándolos al agua como si portara las joyas más valiosas del reino. Este cocodrilo negro, símbolo de muerte y ferocidad, posee un corazón que late con devoción paternal. La naturaleza amazónica nos revela su verdad más asombrosa, que la fiereza y la ternura pueden habitar en la misma bestia, y que incluso los depredadores más temidos saben amar con desesperación primal. En las aguas turbias del Amazonas, acecha un depredador que desafía toda expectativa. Delfín rosado de río, el delfín de agua dulce más grande del mundo. El delfín rosa, un cetáceo cuyas dimensiones engañan cruelmente. Con apenas 2 metros de largo, este mamífero parece inofensivo, casi frágil ante los gigantes que comparten su reino acuático. Pero su verdadera magnificencia reside en lo invisible. Un cerebro 40% más voluminoso que el humano. Una arquitectura neuronal que lo convierte en un estratega del agua. Este genio acuático no caza por instinto ciego, sino por cálculo premeditado. Utiliza técnicas de cooperación sofisticadas. Comunica mediante silbidos complejos que modifican según cada situación. Y planifica emboscadas con la precisión de un ajedrecista. El rosa de su piel no es solo un atributo estético, es marca de inteligencia pura, de un depredador que ha evolucionado para dominar con el pensamiento lo que le falta en músculo y fuerza bruta. En la penumbra del río, donde apenas penetra la luz solar, este pequeño gigante cerebral redefine lo que significa ser devastadoramente inteligente. En las profundidades del agua negra amazónica, donde la luz nunca penetra, existe un universo invisible accesible solo para quien domina el lenguaje del sonido. El delfín rosado, maestro indiscutible de estas aguas, transforma su propia voz en un arma de precisión quirúrgica. Cada clic ultrasónico que emite rebota contra las presas, regresando como ecos reveladores que pintan un mapa mental tridimensional de su entorno. No ve con ojos, ve con oídos que escuchan lo invisible. Mientras genera cientos de clics por segundo, su cerebro decodifica instantáneamente cada eco, triangulando la posición exacta del pez más diminuto, distinguiendo texturas, profundidades y movimientos imperceptibles para cualquier otro depredador. Esta sinfonía de sonidos inaudibles para nosotros es la orquesta de la supervivencia. El agua negra, tan hostil y opaca, se convierte en un escenario perfectamente iluminado para quien posee esta capacidad extraordinaria. En la oscuridad total, el delfín amazónico reina supremo, cazando con una precisión que desafía toda lógica, convirtiendo el silencio en su aliado más letal.
mientras los delfines rosados tejen sus estrategias acuáticas con precisión milimétrica. En las profundidades de la selva amazónica, otros depredadores han perfeccionado el arte de la caza coordinada como una sinfonía letal. Los jaguares no cazan solos cuando el río crece y las presas se dispersan. Se comunican mediante gruñidos inaudibles para el oído humano, coordinando movimientos que harían envidia a los cazadores más experimentados. Cada miembro del grupo asume un rol específico. Algunos acorralan mientras otros emboscan, creando una red invisible de muerte. Esta cooperación no es accidental, sino el resultado de miles de años de evolución, donde la comunicación silenciosa y el entendimiento mutuo significan la diferencia entre la abundancia y la inanición. En la selva amazónica, cazar juntos es una lengua antigua que se habla sin palabras, donde cada gruñido, cada movimiento, cada mirada transmite información vital. La naturaleza ha convertido a estos depredadores en especialistas de la estrategia colectiva, transformando el caos de la selva en un ballet de precisión mortal donde la cooperación es la verdadera arma. En las aguas turbias del Amazonas, la jerarquía depredadora se reescribe cada amanecer. Los delfines rosados, frecuentemente retratados como víctimas indefensas ante los cocodrilos, revelan su verdadero rostro cuando la oportunidad acecha. Cazadores coordinados y despiadados. Estos cetáceos fluviales, dotados de una inteligencia peligrosa y ecolocalización letal, forman coaliciones estratégicas para acorralar a los jóvenes caimanes en aguas someras, donde la velocidad se transforma en arma mortal. Con precisión quirúrgica, lanzan embestidas sincronizadas, desorientando al reptil mediante emisión de clics ensordecedores. El cocodrilo, atrapado en un teatro de confusión acústica, se convierte en presa. Los delfines muerden, revolotean, perforan. Lo que comienza como un enfrentamiento desigual, concluye en tragedia para el depredador joven. Este giro dramático desmorona el mito de la inocencia acuática. En la Amazonía, nada es lo que aparenta ser, y los cazadores más letales portan sonrisas que esconden un corazón de estratega despiadado. En las aguas turbias del Amazonas flota una verdad incómoda. Para quienes creían que la inteligencia emocional era patrimonio exclusivo de los primates, el delfín rosa posee un mundo interior tan complejo como el nuestro. Estos cetáceos no simplemente cazan, juegan deliberadamente, retorciéndose en acrobacias que desafían la supervivencia, como si la alegría fuera más vital que el alimento. Cuando pierden a un miembro de su comunidad, los observamos congregarse en silencio ceremonial, flotando sobre el cuerpo sin vida, un ritual que trasciende el instinto. Los investigadores documentan comportamientos que sugieren duelo genuino, la desaceleración de movimientos, la pérdida temporal de interés en la caza, el aparente abrazo acuático entre compañeros. Esto no es antropomorfismo ingenuo, sino evidencia científica de una cultura sofisticada. El delfín rosa ha forjado sociedades donde la empatía moldea las jerarquías, donde el juego no es desperdicio, sino inversión en vínculos que garantizan la supervivencia del grupo. En las profundidades amazónicas respira una inteligencia que nos confronta. No estamos solos en nuestras emociones. En las aguas turbias del Amazonas, donde la corriente susurra secretos ancestrales, dos imperios colisionan en un instante de tensión absoluta. La anaconda,
serpiente milenaria de músculos endurecidos por millones de años de evolución, emerge desde las profundidades con la paciencia de quien conoce la victoria. Sus anillos, capaces de ejercer una presión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, se tensan bajo el agua, listos para constreñir cualquier presa. Pero en la orilla, el jaguar aguarda, depredador supremo, dueño de colmillos penetrantes y garras que desgarran la selva misma. Durante segundos que parecen eternos, ambos cazadores se estudian, reconocen en el otro no a una presa vulnerable, sino a un rival de igual magnitud. La serpiente reconoce que sus tácticas de emboscada pierden efectividad ante la agilidad felina. El felino comprende que atacar a una anaconda en su elemento acuático es riesgo innecesario. En ese instante de inteligencia salvaje, ambos depredadores ejecutan una coreografía antigua, la retirada táctica. Ninguno baja la guardia, pero ambos eligen vivir para otro encuentro. La selva respira aliviada, porque cuando los titanes negocian con el silencio, la verdadera naturaleza muestra su sabiduría primordial. En las aguas oscuras donde la luz apenas penetra, el cocodrilo negro aguarda con paciencia milenaria, su cuerpo sumergido como una piedra antigua. Frente a él, en las riberas y la selva densa, el jaguar reina con garras de acero y mandíbulas que rompen huesos. Pero aquí yace la verdad que desafía toda expectativa. Estos titanes no compiten directamente. El cocodrilo negro, reptil de casi 6 metros, domina las profundidades donde sus ojos y narinas asoman como periscopios letales, cazando peces y capibaras desprevenidos. El jaguar, supremo cazador felino, patrulla las riberas y la selva cerrada, territorio donde su agilidad y visión nocturna reinan sin rival. Cada uno conoce los límites invisibles de su dominio. No es debilidad, sino estrategia evolutiva. Ocupan nichos diferentes, minimizando encuentros que ambos comprenden como mutuamente peligrosos. Cuando ocasionalmente sus mundos se rozan en aguas poco profundas, prevalece el respeto silencioso sobre la confrontación. Ni el cocodrilo negro intenta abandonar las aguas donde es invencible, ni el jaguar desafía el territorio acuático donde su rival reina supremo. En las aguas turbias del Amazonas, donde la supervivencia no conoce tregua, ocurre un drama que desafía toda jerarquía depredadora. Los delfines rosas, cetáceos de inteligencia desconcertante, coordinan sus movimientos con precisión militar cuando avistan a jaguares juveniles intentando cruzar el río. Lo que comienza como un simple vadeo se transforma en una coreografía mortal. Los delfines rodean al felino desde múltiples ángulos, cercenando cada posible ruta de escape. Sus cuerpos ágiles trazan círculos concéntricos mientras emiten clics y silbidos, un lenguaje táctico que confunde y aterroriza. El jaguar, dominador indiscutible de la tierra, se convierte en presa vulnerable en el reino ajeno del agua. Esta inversión de roles revela una verdad demoledora. La inteligencia colaborativa supera la fuerza bruta. Los delfines no atacan por hambre instintiva, sino por estrategia consciente, protegiendo territorio y comunidad. En la Amazonía salvaje, el cazador y la presa intercambian máscaras constantemente, recordándonos que ningún reinado es absoluto en la selva que siempre esconde sorpresas letales. En lo profundo de la selva amazónica, miles de vidas palpitan al ritmo de una danza ancestral, donde la supervivencia se mide en instantes. Los capibaras, esos gigantes dóciles de pelaje castaño, pastan sin tregua en las orillas de los ríos, ignorantes de que cada sorbo de agua podría ser el último. Sus cuerpos redondos y vulnerables representan el pilar fundamental de esta pirámide de depredación. Son sustento viviente para jaguares sedientos, caimanes hambrientos y anacondas que acechan bajo la superficie. Pero no están solos en este destino implacable. Los ríos hierven de pececillos plateados que destellan como joyas fugaces, presas infinitas que alimentan a pirañas insaciables
y a cormorants negros que se sumergen con precisión mortal. En las copas de los árboles, loros y guacamayas revolotean en bandadas coloridas, sus graznidos secos de alegría que ignoran los ojos fijos de águilas arpías posadas en las ramas más altas. Cada depredador supremo descansa sobre esta base viva de millares de criaturas cuya única función es sostener, a través de su propia existencia, la gloria depredadora de los reyes de la selva. Cuando las lluvias cesan y el corazón de la Amazonía comienza a desecarse, la selva se transforma en un teatro de tensión extrema. Los ríos que alguna vez desbordaban sus orillas se reducen a hilos de agua, y los pozos disminuyen hasta convertirse en espejos frágiles donde se refleja el cielo. En estas aguas menguadas, la vida se comprime en espacios cada vez más reducidos, creando un escenario de conflicto sin precedentes. Los depredadores, conscientes de esta concentración inevitable, son atraídos como sombras magnetizadas hacia la supervivencia. Las anacondas patrullan las orillas fangosas, sus cuerpos musculosos deslizándose entre raíces expuestas. Los jaguares llegan al amanecer, sus ojos ambarinos escaneando cada movimiento. Las pirañas, con sus mandíbulas afiladas, forman legiones en aguas que antes diluían su poder. La estación seca no es una simple transición climática, es la reconfiguración brutal de territorios, donde cada gota de agua se convierte en una oportunidad de vida o muerte. La supervivencia depende del instinto primitivo de llegar al agua primero, de beber antes de convertirse en presa. Cuando la selva se contrae bajo el peso del hambre, los depredadores supremos se transforman en competidores desesperados. En las orillas del Amazonas, donde el agua retrocede y las presas desaparecen, jaguares que antes reinaban solitarios ahora convergen en territorios cada vez más reducidos. Las garras que tallan la corteza de los árboles, en marcas de dominio, se enfundan en tensión constante. Un cocodrilo gigante, que durante meses ha permanecido inmóvil en las profundidades, emerge famélico, sus ojos acechadores buscando cualquier movimiento. Las serpientes anaconda, depredadores pacientes por excelencia, abandonan su sigilo para perseguir activamente presas que se vuelven fantasmas. En estos momentos de escasez extrema, incluso los encuentros evitables se tornan inevitables. Los gruñidos que retumban en la noche ya no son declaraciones de soberanía, sino advertencias de hambre irracional. Los cuerpos mortales comparten restos desgarrados, una tregua forzada donde la supervivencia anula la territorialidad. La selva, testigo silencioso, revela el lado más crudo de la naturaleza, depredadores supremos reducidos a mendigos del ecosistema, luchando no contra sus presas, sino contra la propia extinción. En la penumbra de la selva amazónica, donde cada respiración es una batalla contra las sombras, los cachorros nacen en la vulnerabilidad más absoluta. Durante ese primer año crucial, el jaguar joven debe aprender a transformar su frágil cuerpo en máquina de caza, acechado constantemente por depredadores que no reconocen parentesco. Solo el 30% sobrevivirá. La madre enseña mediante rituales antiguos cómo rastrear el olor de la sangre en el aire húmedo, cómo medir la distancia de un salto letal, cómo respirar sin ser escuchado. Los pequeños cocodrilos, entre tanto, eclosionan en las aguas donde sus hermanos mayores acechan hambrientos, listos para devorar la inexperiencia. Los delfines rosados, navegantes del Amazonas, flotan en corrientes donde serpientes y anacondas tejen sus trampas invisibles. Cada cachorría es un acto de fe contra la probabilidad. Cada paso una victoria pequeña que los acerca a la edad adulta. La muerte merodea con paciencia, pero estos depredadores en miniatura portan el fuego ancestral en sus venas, determinados a conquistar la selva que los vio nacer.
En las profundidades de la Amazonía palpita un corazón complejo, un mecanismo de precisión donde cada depredador es una pieza insustituible en la maquinaria de la vida. Cuando la anaconda depreda al capibara, no ejecuta un acto de crueldad, sino un acto de equilibrio. Cuando el jaguar acecha el pecarí, mantiene las poblaciones en armonía, evitando el colapso por sobrepastoreo. Los árboles, las presas, los cazadores, todos danzan en una coreografía tejida durante millones de años. Si desapareciera una sola especie depredadora, las consecuencias serían catastróficas. La selva se transformaría, los herbívoros se multiplicarían sin control, devastando la vegetación, desencadenando una extinción en cascada que alcanzaría incluso a los árboles milenarios. Este equilibrio frágil no es un lujo de la naturaleza, sino su fundamento mismo. Cada diente afilado, cada garra curvada, cada veneno destilado representa una solución evolutiva a la pregunta eterna: ¿cómo sobreviven todos en un espacio finito? La Amazonía responde con un susurro que solo el observador atento puede escuchar. Sobrevivemos juntos, o perecemos juntos. Mientras las sierras mecánicas devoran la selva en un silencio ensordecedor, los depredadores que durante millones de años reinaron en este reino verde se ven condenados a una agonía sin retorno. El 17% del bosque amazónico ha desaparecido, fragmentando territorios ancestrales en archipiélagos de verdor aislado. El jaguar, que necesita miles de kilómetros para cazar, encuentra sus dominios cercenados. Las anacondas pierden los humedales donde gestaban sus crías. Las arpías ven esfumarse los árboles centenarios donde construían nidos. No es una muerte épica de fauces abiertas, sino una extinción por asfixia lenta. Cada árbol caído es un pulmón menos. Cada río contaminado es una arteria severa. La selva no grita cuando muere. Sencillamente se desmorona en susurros de corteza destrozada. Los cazadores supremos, invencibles ante sus presas, resultan impotentes ante esta amenaza invisible que no tiene colmillos ni veneno: la mano del hombre. Hemos convertido el paraíso en un cementerio de intenciones, donde la codicia escribe el epitafio de especies que jamás podrán defenderse. En las aguas oscuras de la Amazonía, una tragedia silenciosa se desenvuelve sin que las garras de los depredadores disparen el primer ataque. El mercurio, vertido desde operaciones mineras clandestinas, desciende como un veneno fantasmal a través de la cadena alimenticia. Los peces pequeños lo absorben, concentrándolo en sus tejidos. Luego, los depredadores, jaguares, caimanes, anacondas, devoran presas contaminadas, acumulando dosis letales en cada bocado. Lo que alguna vez fue un mecanismo de supervivencia se convierte en una sentencia de muerte lenta. Los pulmones de estos cazadores se cierran, sus sistemas nerviosos colapsan, sus reflejos se desvanecen. La selva, que durante milenios ha sido gobernada por el instinto y la fuerza bruta, ahora enfrenta un enemigo invisible que ninguna mandíbula puede vencer. El envenenamiento mercurial no discrimina, afecta a cada eslabón, desde el insecto al jaguar. En este clímax de la devastación amazónica, presenciamos cómo la ambición humana reescribe las reglas de la naturaleza, transformando un ecosistema de depredadores perfectos en víctimas de un veneno que no pueden ver ni comprender. Mientras cierras los ojos y recorres en tu mente las páginas de esta selva implacable, surge una pregunta que te persigue. ¿Cuál de estos depredadores tocó tu alma? ¿Fue acaso el jaguar, ese fantasma dorado que camina entre sombras con la gracia de un rey destronado? ¿O quizás la anaconda, serpiente de apocalipsis que desafía las leyes de la física con su abrazo mortal? Cada criatura que hemos conocido carga consigo una historia de supervivencia, una estrategia perfeccionada durante milenios. Pero mientras admiramos su magnificencia, la realidad nos golpea con crudeza.
Muchos de estos cazadores legendarios ven sus territorios desaparecer bajo el hacha y el fuego. El jaguar retrocede día tras día, su población fragmentada en islas de verde cada vez más pequeñas. La anaconda, acosada por traficantes, lucha por reproducirse en paz. Estos depredadores, maestros absolutos de sus dominios, se encuentran ahora vulnerables ante una amenaza que no pueden morder ni evadir: la codicia humana. La pregunta no es solo cuál fue tu favorito, sino cuál salvaremos antes de que sea demasiado tarde. Pero la selva no cesa de susurrar sus secretos, y ahora tú eres custodio de ellos. Cada depredador que conociste, cada grito nocturno que te erizó la piel, cada encuentro con la muerte danzando entre las sombras verdes, exige algo de ti: acción. No basta contemplar. La Amazonía clama ser defendida. Dale un like a este documental, no como un gesto vacío, sino como un compromiso con la verdad salvaje que presenciaste. Comparte estas imágenes en tus redes sociales. Convierte tu pantalla en un altavoz para aquellos depredadores que no tienen voz. Sigue el canal Salvaje 360 y únete a una comunidad de guardianes del bosque. Pero ve más allá. Dona a organizaciones de conservación amazónica. Elige productos sostenibles. Respeta la selva incluso desde lejos. Porque mientras los jaguares acechan y las anacondas tejen sus redes, la verdadera depredación ocurre en la apatía humana. Tú tienes el poder de ser diferente. La selva aguarda tu decisión. En las entrañas de la Amazonía, donde la muerte acecha en cada sombra, germina una esperanza silenciosa pero inquebrantable. Las comunidades indígenas, custodios ancestrales de estos dominios, han tomado las riendas de su propio destino, aliándose con científicos que comprenden que la verdadera conservación nace del corazón, no de decretos lejanos. Proyectos de restauración ecológica transforman territorios devastados en refugios vibrantes, donde jaguares, anacondas y depredadores supremos recobran sus dominios perdidos. En laboratorios de campo y en consejos tradicionales, hombres y mujeres trabajan incansablemente para tejer de nuevo la trama rota de esta selva sagrada. Cada árbol replantado es un acto de resistencia. Cada territorio protegido, una victoria contra la extinción silenciosa. No es una batalla ganada, sino un compromiso renovado cada amanecer, donde la ciencia respeta la sabiduría milenaria y la naturaleza brava encuentra en los humanos, finalmente, aliados genuinos. La Amazonía no necesita salvadores externos, necesita guardianes que entiendan que su salvación es la nuestra. En el corazón palpitante de la selva amazónica, donde la vida y la muerte tejen su danza eterna, aún persiste un pulso de resistencia que desafía el silencio de la deforestación. Cada depredador que hemos conocido en estas páginas, desde la precisión letal de la anaconda hasta la inteligencia calculadora del jaguar, continúa escribiendo su historia de supervivencia contra las sombras del olvido. La Amazonía no grita, susurra. Susurra a través del croar de las ranas, del rugido del caimán negro, de las venenosas fauces que aún vigilan sus dominios primordiales. Pero esta selva ancestral no puede luchar sola. Cada milenio de evolución, cada estrategia de caza perfeccionada, cada instinto grabado en el ADN de estos titanes depende ahora de una decisión que no es suya, la nuestra. ¿Seremos testigos silenciosos de su extinción o guardianes comprometidos de este templo salvaje? La Amazonía respira. Respiraremos con ella.